De las ideas. Ya todo el mundo puede ingresar a la sala. Bueno, entonces primero les cuento un poco cuál es el concepto de este evento. La Noche de las Ideas es un evento que se da en todo el mundo, en el mundo entero, por iniciativa de las diferentes embajadas de Francia, y en particular de su rama cultural que se llaman los institutos franceses. ¿Cuál es el concepto de la Noche de las Ideas? El concepto es tratar de tener un evento de divulgación científica, de hablar de temas importantes a nivel social, a nivel político, hacia un público amplio. Y como tenemos en este momento este coloquio, Guerra, Paz y Medio Ambiente, con ponentes de gran calidad, es la oportunidad perfecta para hacer una edición de esta Noche de las Ideas en Colombia y también hacerlo en forma de un cine debate. En este caso vamos a ver un documental que se llama ¿Quién gobierna Río Atrato? Y después tendremos un debate sobre los conflictos y la justicia ambiental en Latinoamérica con diferentes ponentes de alta calidad que iremos presentando. Por ahora voy a pasar la palabra a Carlos Andrés Mesa del ICANN, que participó o haciendo un gran papel en la realización de esta película, para que la presentes brevemente antes de que pasemos a su difusión. Muchas gracias, Frederic. Bien, ¿Quién gobierna el río Atrato? Es un documental realizado por Carlos Gómez, es un realizador documentalista que trabaja con una fundación que se llama Cineminga. Con él nos asociamos en 2017, un año después de que hubiese salido la sentencia T622 que declaró al río Atrato como sujeto de derechos. En el documental tratamos de mirar lo que produce esta sentencia, lo que genera. Nos preguntamos en ese momento por las condiciones de posibilidad del cumplimiento de la sentencia, entendiendo que el principio de inmediatez que se menciona tanto en el derecho, en el caso de sentencias y sentencias que tocan temas que nos hablan de la necesidad de un cambio de concepción sobre qué son los ríos o qué son las montañas o qué entendemos por ambiente, ¿sí? Pues pueden tomar décadas, pueden tomar muchos años. Y también en este documental ustedes van a ver y suscita la reflexión que los problemas de los ríos, los problemas del agua en general, no son solamente de escasez o de la sobreabundancia que genera desastres o catástrofes, pero son sobre todo problemas de gobernanza, son problemas de ponerse de acuerdo entidades territoriales en cómo administrar un río. Entonces ese es el documental que vamos a ver. Y otro punto, y en ese pues esperamos que la conversa posterior a la proyección tenga buenos frutos, es que aquí vamos a ver en el campo del ambientalismo una corriente muy fuerte, que es la de la justicia ambiental, que podemos identificar en una clara diferencia con otras corrientes como el conservacionismo o el culto a lo silvestre, la conservación estricta, sacando a la gente, o lo que llama Joan Martínez Alier el credo de la ecoeficiencia digamos, toda esta idea de que existen recursos y son recursos de uso y la mercantilización de los elementos de la naturaleza y bueno, buena parte del lenguaje que hoy estamos utilizando, soluciones basadas en la naturaleza, servicios ambientales y todo esto.
O sea, quiero poner énfasis en que la perspectiva de la justicia ambiental se diferencia y se desmarca del conservacionismo estricto y del credo de la ecoeficiencia, y entonces tenemos una complejidad también asociada al campo de lo ambiental que es preciso mirar. Y ahora, esta idea de la justicia ambiental está íntimamente ligada con la conflictividad socioecológica, y esa conflictividad socioecológica ligada a cambiantes concepciones del ambiente, ambiente como lastre para la civilización, viene del colonialismo, un pensamiento de el ambiente como recurso. Ahora estamos hablando del ambiente como víctima, o el ambiente como derecho, los derechos del medio ambiente. Y esas concepciones cambiantes pues también nos hablan de la complejidad del campo ambiental hoy en día. Y la guerra y el conflicto yo creo que tienen muchísimo que ver en esta tercera corriente que estamos viendo cada vez con más fuerza, y que incluso plantea una tensión entre el conocimiento técnico-científico de qué es un río, cómo funciona un río, ¿sí? Que además es compartimentalizado, ¿no? Mientras que el conocimiento local, el conocimiento situado, el conocimiento étnico, es un conocimiento holístico, interrelacionado. Y hoy estamos viendo una disputa muy fuerte, ¿no? Entre esas dos. Entonces, bueno, no, lo dejo ahí y yo creo que podemos ver el... Okay. Bueno, gracias. Vamos a empezar entonces, que disfruten la película. El Bueno, muchas gracias al ICANN y al Museo Nacional por permitirnos ver este documental tan hermoso. Tenemos ahora invitados muy especiales para comentar este documental. Entonces les voy a presentar. Tenemos en primer lugar a varios de los ponentes del Coloquio Internacional Guerra, Paz y Medio Ambiente. Edgardo Manero, que es investigador del CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, gran especialista de los conflictos en América Latina, de las fuerzas de seguridad y de las estrategias militares, políticas que tienen que ver con el factor ambiental. Tenemos también con nosotros la profesora Hélène Roux, de la Universidad de Paris-Cité,
eminente especialista de Nicaragua y de sus diferentes conflictos. Igualmente tenemos el placer de tener con nosotros a Lorena Gualteros, abogada de la Universidad Javeriana, titular de varias maestrías, que está preparando ahora un proyecto de doctorado y especialista también en el tema del derecho ambiental y en particular en el tema de las consecuencias del glifosato para distintas comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y tenemos dos invitados muy especiales para este documental porque pudieron ver que estaban ahí en la película, entonces estamos muy felices de contarlos con nosotros. Tenemos primero al señor Rudecindo Castro, ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especializado en educación ambiental, Universidad Santiago de Cali. Rudecindo Castro, usted tuvo un recorrido muy grande con muchas funciones muy importantes, por ejemplo, miembro de la Comisión Especial de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, o también funcionario público de la Gobernación del Chocó, el Instituto de Investigaciones Ambientales, o en la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, Bogotá. Y también reconocieron a nuestro otro protagonista del documental, Carlos Andrés Mesa, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en antropología social y actualmente es subdirector de investigación en el ICANN y también ha hecho numerosas investigaciones sobre contencios de la justicia ambiental, la etnicidad, la desigualdad racial y la movilización social de la población afrodescendiente. También quiero llamar al profesor John Jairo Cárdenas, director de Maestría de Derechos Humanos de la Universidad del Tolima. Entonces, si quieres venir con nosotros, John Jairo. Entonces, vamos a empezar con un par de preguntas. No sé si quieres pasar el micrófono a los ponentes, John. Listo. Vale. Entonces, bueno, se nos ocurren muchas preguntas viendo este documental. Tal vez las primeras serían seguramente para ustedes, Rudecindo y Carlos, antes de que expandamos al resto de América Latina. Por ejemplo, vemos en este documental una figura interesante, que es la de los guardianes del río, ¿no? Uno se imagina que son personas que están encargadas de cuidar el río, pero nos gustaría que nos digan quiénes son estos guardianes, qué hacen para cuidar el río y a qué obstáculos se enfrentan, a qué conflictos se enfrentan tal vez a la hora de cuidar el río, ¿no? Es una pregunta que se me ocurre. No sé si John también quiere hacer una primera pregunta para Rudecindo y Carlos. Sí, para también abrir claramente para el público en general, pero miren que en los últimos años, en las últimas décadas para todos, hemos pasado de los ríos, selvas, suelos, animales incluso, como objetos de daño eran considerados al comienzo de este milenio, a pasar a sujetos de derechos, como ustedes nos lo mostraron también en el documental, que hemos avanzado más allá de lo jurisprudencial. Como ustedes nos mostraron, es una gran problemática de lo fáctico, del cumplimiento de la norma, pero que del otro lado, de lo positivo, podríamos decir, hemos avanzado en ese momento al pasar eso de objeto de daño a sujeto de derechos. Buenas noches, pero primero quiero agradecerle a el ICANN y las instituciones que hicieron parte de este video, porque nos permite romper la invisibilidad de nuestro pueblo. Llevamos años invisibles. Para el Estado colombiano nosotros somos visibles solo a partir de la Constitución del 91. Nosotros éramos territorios baldíos, quiere decir que no había gente. Y lo declaró Reserva Nacional, sin ningún tipo de derecho, ni del río ni de los seres humanos que estábamos allá. Pero este tipo de trabajo ya está viendo que existimos, que estamos ahí, y que somos neutrales en el conflicto, pero activos en nuestros derechos. Y desde ahí parten los guardianes. Los guardianes, nosotros tenemos un sistema que logramos en la Ley 70. Yo fui comisionado especial, uno de los que hizo la Ley 70 de Comunidades Negras. Y estamos organizados en consejos comunitarios. Y esos consejos comunitarios están organizados en consejos general y consejos locales.
Y esos consejos locales tienen varias funciones los líderes. Una de ellas es cuidar su río. Y en esta nueva relación se sacaron de varios consejos comunitarios de ellos un grupo que están pidiendo que sean 11, no uno como hizo el Estado. Ellos son los encargados de estar en contacto permanente de su comunidad y entre la comunidad y instituciones como el gobierno, y son los que denuncian, son los que exponen la vida precisamente. Es decir, ustedes nos vieron entrando ahí una draga. Eso no es fácil hacerlo. Donde nos cojan ahí, nosotros no estaríamos aquí. Por eso fuimos rápido y dijimos rápido porque eso es peligrosísimo. Ese día estaban en descanso. Como uno también conoce los ritmos, dijimos, hoy es el día. Eso indica que quería mostrarle al mundo cómo estaba siendo tratado el río. Porque, como decía el ingeniero allí, si el río se enferma, nosotros también nos enfermamos. Entonces, los guardianes tienen esa misión, muy peligrosa. Lo hacen con miedo, todos lo hacemos con miedo, pero nosotros decimos, es preferible ser con miedo que dejar de serlo por él. Y a eso nos enfrentamos y esos son los guardianes. Gente de las comunidades, de los consejos comunitarios locales, que la comunidad los escoge como las personas más incorruptibles, es decir, no se dejan corromper. Sí, y bueno, con el tema de los guardianes también es importante decir como que esto es algo que va surgiendo ya a nivel global, porque lo estamos viendo en Ganges, el Whanganui, Nueva Zelanda. La sentencia del Whanganui preveía esta figura de los guardianes. En el caso colombiano hay que mirar que esa sentencia del Whanganui y la del río Ganges inspiran a la jurisprudencia colombiana. Así como los casos en Nueva Zelanda y en India inspiraron el atrato está inspirando el río Cauca, que el Tribunal de Medellín lo convirtió en sujeto de derechos y hay un proceso importante alrededor del río. Es más complejo porque el río Cauca atraviesa 8 departamentos, el atrato solo 2, pero precisamente es ver cómo corporaciones autónomas regionales, una institucionalidad ambiental que tiende a pensar de manera compartimentada por jurisdicciones, tiene que ponerse de acuerdo y eso implica como se plantea en el plan actual, un ordenamiento en torno al agua. Pues suena bonito, pero realmente es un reto enorme, y bueno, yo creo que el tema bueno, quiero decir algo también en relación con los guardianes antes de responder la pregunta, John, y es que hay una paradoja que señalaba uno de los colegas y es que a individuos que han tenido la vida en peligro, que han estado en proceso de lucha, les llega este reconocimiento como guardianes, ¿no? Entonces, en una zona donde la vida misma, la vida humana, por la misma también carga desproporcionada de contaminación de la minería, la industria maderera, pero además la minería y la industria maderera o el cultivo de palma de aceite en la zona de Jiguamiandú y Curvarado fueron fenómenos que derivados de una situación de guerra que se empieza a vivir en el atrato hacia mediados de los 90. Hacia mediados de los 90, incursiones paramilitares y militares, operaciones en conjunto, en donde había un propósito muy claro de sacar a toda la gente de la cuenca, sobre todo la cuenca baja, por los intereses que habían alrededor de la carretera panamericana, la cría de levante de búfalo, el desecamiento de las ciénagas, la ampliación del eje bananero de Urabá hacia esta región del atrato, entendiendo que el Urabá, desde Mutatá hasta Turbo, eso también es atrato, pero esa conquista ecológica de los antioqueños llevó
como dice una persona en el Chocó, a volver la selva pasto dándole látigo a la selva. Es una figura muy violenta, ¿no? Alguna vez la escuché en relación con lo que pasó en Andagollita, que fue un modelo de segregación, más o menos un Jim Crow establecido en Andagoya, Chocó, en donde la explotación minera de 1916 a 1974 se hizo con este ordenamiento de un pueblo de blancos, ingenieros y otro pueblo que era de los locales. Digamos, lo que uno ve es esta idea de la violencia lenta, lo que plantea Rob Nixon, cómo vemos entonces la carga desproporcionada de agentes contaminantes sobre un río, lo que está generando eso, pero además esto no viene solo de ahora, ¿no? O sea, también estamos viendo el problema del crecimiento urbano. Si miramos en Colombia, ¿cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales funcionan bien? ¿Sí? Es probable que nos encontremos con casos de corrupción, con que son elefantes blancos, y que los ríos nuestros los seguimos contaminando, y que un poco el poder que nosotros tenemos para cambiar eso, pues lo cambiamos por la ignorancia, ¿no? Es mejor olvidarse de lo que pasa cuando uno suelta la taza y lo que va ahí abajo. Esos son, digamos, elementos de esa violencia lenta que uno lo ve en unas regiones en donde el agua se acumula por toneladas, como es la región de La Mojana, ¿eh? Porque entonces el tema del agua está todo conectado con todo, ¿no? Es como lo decía la persona de la zona del río Ganges, ¿no? Es el sistema circulatorio. Yo pienso que las órdenes voy a hablar de 4 órdenes que la Corte le planteó al Estado. Descontaminar el río. 745 kilómetros de un río, uno de los más caudalosos de este país, creo que el más caudaloso, más que el Cauca, deben ser descontaminados. ¿Cómo descontaminar un río? Un gran reto. ¿Se ha avanzado? Prácticamente no se ha hecho nada en relación con eso. Otra de las órdenes, restituir las prácticas tradicionales de producción. ¿Sí? Aquí la minería también mecanizada acabó con montes y acabó con la dinámica agrológica de suelos que son frágiles en cuanto a su cobertura vegetal y dependen de la biomasa para seguir siendo fértiles. Cuando se da este desembosque, pues entonces se da, el ecosistema cae en una fragilidad enorme y esa restitución tampoco se ha dado. En parte porque no hay un conocimiento llevado a la política pública de lo que son los ecosistemas del bosque húmedo tropical, cómo funciona la itinerancia en la agricultura, los barbechos y el río como conector de eso. Otra de las órdenes, esa sí se ha dado mucho, y es combatir a la minería ilegal, lo vimos allí. Casi que a los meses de haber salido la sentencia uno ve a la Infantería de Marina custodiando todo el río. Interesante esto porque el río, para quienes no conocen, la toponimia del río tiene que ver con controles militares del pasado, ¿no? A trato, sin trato comercial. Vigía del Fuerte. Esos son sitios de una memoria de un río que fue objeto de disputa entre potencias imperiales, españoles, franceses, ingleses, que intentaban tomar control de esos dominios por el río Atrato y lo que conectaba allí, porque el río Atrato en su momento también llegó, exactamente, por la dinámica de los sismos, conecta con el río San Juan, el río San Juan sale al Pacífico, ¿ya? Y esta es otra dinámica. Entonces,
digamos que el tema esas, como lo decía uno de los, es aspiracional, porque pensemos, por ejemplo, en sentencias que tienen que ver con temas, no sé, en Estados Unidos las sentencias de segregación racial, ¿no? Son de 1954. Y usted prende hoy un televisor y todavía hay segregación racial. Entonces, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Ahorita estamos hablando de otro tema, que es un cambio de paradigma, es un cambio de la mentalidad. Entonces, ¿eso cuánto tiempo va a llevar? Si estamos hablando de que los derechos humanos todavía no hemos podido garantizarlos y el derecho no ha llevado a eso, pues yo creo que esto va a tomar un tiempo. Esto va a tomar un tiempo, pero el avance es en buena medida un cambio de conexión. Se ve desde el derecho como una innovación, pero desde la antropología no, porque la etnología clásica daba cuenta de esas discontinuidades entre lo vivo y lo no vivo, precisamente como Frederick mencionaba el trabajo de Philippe Descola, los modos de construcción de la naturaleza. El naturalismo es uno entre muchos, ¿sí? Entonces eso ya estaba, pues no es una innovación ni para la gente y tampoco para la antropología. El derecho lo ve como una innovación en la medida, digamos, de que hoy una montaña, un río tengan derechos. Pero yo creo que es un tema que puede tomarnos mucho más tiempo. Y las comunidades, y esto es un tema también que tiene que ver con las comunidades, porque las comunidades a veces dicen, ganamos la sentencia y creen que ya es una pelea ganada, pero es el comienzo. Es el comienzo de una lucha grande. O sea, es el principio. Ganar una sentencia en Colombia y una sentencia para proteger los derechos ambientales es el comienzo, no es una lucha que ya está ganada. Gracias. Muchas gracias, Rudecindo y Carlos Andrés. Bueno, ahora de pronto podríamos tratar de expandir el escenario, de pensar un poco esas problemáticas en el resto de América Latina. Entonces quisiera preguntar a los tres otros ponentes, por ejemplo, si en sus escenarios que estudian en otras regiones, otros países, ven también casos de comunidades que se apoyan sobre el derecho ambiental para defender sus derechos, o si al contrario a veces ven problemas justamente como conflictividad entre voluntad de aplicar ciertos tipos de derechos ambientales que podrían ir en contra de aspiraciones de comunidades, ¿no? O otro comentario que se les ocurra en comparación entre su trabajo de campo y lo que acabamos de ver en este documental. En mi caso, yo me gustaría plantear dos reflexiones que me generó la película. La primera tiene que ver con la pregunta que vos hacés. ¿Qué es lo que hay de particular y de específico en la relación al río en este caso y qué es lo que hay de universal? O por lo menos en el caso latinoamericano. Lo que me parece interesante es que hay una mutación importante en cómo concebir los ríos. Los ríos fueron un agente permanente de comunicación desde la formación del Estado-Nación, permitieron abrir puertas al continente, pero hasta fines de los años 70, yo te diría hasta el 82, en el caso argentino, había una conflictividad que era de orden interestatal. Básicamente era el control en arriba, es decir, el río arriba de los ríos, la posibilidad de una idea de la invasión, la llegada de las aguas, los controles de las represas, el desarrollo hidroeléctrico. Básicamente en el caso argentino era eso, y tenía la conflictividad con dos ríos, que era el Paraná, fundamentalmente con Brasil, que era parte del desarrollo industrial brasileño durante la dictadura militar, del milagro brasileño que perjudicaba a Argentina. Había hipótesis de conflictos militares, había unidad, pero jugábamos en la lógica de la estatalidad. Los conflictos ahora son de otra lógica, tienen que ver con una reapropiación, no de un conflicto interestatal, sino que intervienen en lógicas subnacionales, de las que participan, en las cuales se mezclan lógicas. Y ahí básicamente habría dos casos que me parece interesante comparar. Uno es el caso del mismo río Paraná y otro es el caso del río Uruguay. En el caso del río Uruguay generó el problema de la instalación de las empresas pasteras en Uruguay, generó conflicto interestatal entre Argentina
y Uruguay por la contaminación del río. Y acá había una movilidad muy fuerte de parte de la sociedad civil argentina y que también me parece que responde a otra lógica, porque era básicamente una movilidad estructurada bajo una cosmogonía de clase media, en los cuales los valores de clase media y su relación al deber ser trataba de llevar adelante esta protesta, acompañada por la política de Estado. Y lo que era muy interesante porque generaba conflictividad entre dos gobiernos ideológicamente afines, que era el Frente Amplio en el caso uruguayo y el kirchnerismo en el caso argentino, que marcaba un poco el retorno de los intereses nacionales en los debates por los del control de las aguas. El caso del río Paraná también es interesante porque ahí aparece algo que es más similar, no tiene la lógica argentina de la explotación de la minería artesanal, como se ve en este caso, sino que tiene más que ver con la explotación de la producción agrícola y básicamente la explotación de la soja, la expansión de las fronteras productivas en lo que es la pampa húmeda básicamente y el reemplazo de lo que había sido la ganadería tradicional argentina, relocalizándola. Básicamente, por explicarlo rápido, serían las islas del Paraná, que eran espacios nacionales donde hay discusión de soberanía de dos estados, dos provincias argentinas que se las disputan, Entre Ríos y Santa Fe básicamente, donde hay cuestiones que tienen que ver con el Estado-Nación, pero en las que se superponen, porque es que lo que producen. La frontera productiva y las sojas se expanden, las vacas, el ganado es transportado de lo que era anterior, a donde hay soja ahora, las vacas se las llevan a las islas. Y esto produce una modificación profunda, porque hay que hacer un proceso de secamiento, hay que construir, hay que drenar, hay que intervenir, hay que cambiar el curso del río para poder generar una lógica. Y acá aparecen otros actores, que son actores locales, que básicamente son los pescadores, los que estaban ahí, pero que son movilizados en base también a sectores de la clase media argentina, que tienen una visión ecologista muy fuerte, que trabajan en comunidad. Entonces, es otra lógica de conflicto, es otra problemática, son otros actores, pero sí nos hablan de conflictos que son subnacionales, me parece. Entonces, me parece que la primera mirada hay un problema que tiene que ver con el control de las aguas, que de una lógica diferente a como había sido hasta los años 80. La otra reflexión que me genera un poco es, yo veo una reflexión que ya estaba presente cuando vos hiciste tu exposición hoy con la cuestión de la relación entre Ecuador. Yo veo una especie de derecho vaciado de una violencia originaria, es decir, el derecho se construye sobre la espada, no hay derecho sin Leviatán, por pensarlo, si pienso en términos hobbesianos, y lo que veo es una especie de reflexión del deber ser muy fuerte, es decir, pero no veo el ser. Y no veo el ser y no veo cómo ese ser llevarlo adelante. Porque cuando el ser se lleva a cabo, vos estabas planteando recién la intervención de la infantería marina. La infantería marina lo que logra es combatir la minería artesanal, el eslabón más débil justamente de todas las lógicas de criminalidades. Es decir, cuando el Estado interviene, cuando el Leviatán interviene en nombre de ese derecho, interviene para criminalizar y para terminar con lo que puede terminar, pero no interviene justamente para evitar las quemas, la deforestación, que son generalmente empresas multinacionales lo que lleva adelante. Porque acá viene el caso argentino. El ejército fue utilizado activamente para evitar las quemas y evitar el daño ecológico en el caso de estas islas del río Paraná. Pero no interviene para lograr lo que es decir, ¿quiénes son los que están de esto? Las grandes empresas multinacionales ganaderas que están llevando adelante una ganadería complementaria a la exportación de la soja y de la expansión de la frontera productiva. Entonces me parece interesante ver cómo esta cuestión entre el ser y el deber ser, que es un viejo problema platónico finalmente, aparece en esta cuestión de un derecho se olvida de la espada, ¿no? Y cuando interviene esta espada sabemos hacia dónde está apuntada. Simplemente eso. Bueno, yo voy a seguir en la misma tónica. Me parece que hay dos cuestiones que se sobrelapan, o mejor dicho, una que opaca a la otra, es el tema de la justicia, pero de la justicia que se ejerce de manera ciblada, específica, en un solo lugar. Y otra cosa es la cuestión política, que tiene que ver con la aplicación, digamos, o la definición de un derecho que no cuestiona finalmente la lógica del crecimiento continuo. Y quizás voy a ser un poco polémica, pero ¿qué tal si el lugar donde está mina el Cerrejón
se decretará pues con derechos, ¿no? Bueno, ¿no? O sea que a mí me parece que o sea, yo valoro mucho pues los esfuerzos y tal, y entiendo perfectamente pues la preocupación de las comunidades que viven al lado del río, etcétera, pero ahí sí que hay y ahí voy, o sea, en el mismo sentido que Edgardo, hay un culpable designado que es la minería artesanal, pero esa lógica extractiva desarrollista que incluso alcanza pues siempre nuevos nuevas cosas, ¿no? Y no se cuestiona, incluso, pues a mí me llamó la atención, por ejemplo, de que, bueno, están reemplazando algunas actividades contaminantes por el tema del cacao, ¿no? Van a sembrar cacao. A mí me tocó una vez en Nicaragua, pues estar pues con pequeños productores de cacao y estaban súper entusiasmados porque les había llegado un proyecto del Banco Mundial que iba a abarcar pues desde Centroamérica hasta Brasil, ¿no? Ah, bueno, entonces les pregunté, bueno, expusieron y todo, estaban bien contentos. Y les dije, ¿y qué piensan que va a pasar cuando Brasil desarrolle de lleno su producción de cacao? ¿A ustedes qué le va a pasar? Hubo un gran silencio, ¿no? Un gran silencio, ¿no? Sobre todo porque ellos apenas si tenían una carretera para sacar su producto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cuestión también de visión integral, ¿no? Y efectivamente, pues una cosa que me impactó también en la película es cuando esa señora que está con su bata, ¿no? Y tal, y le pregunta, le dicen que el río tiene derecho y bueno, y ella qué, ¿no? O sea, ¿qué persona sensata que tuviera una oportunidad digna de vivir, se viniera a meterse todo el día en el lodo para sacar unos gramos de oro, ¿no? Yo, bueno, no sé si alguien conoce que me diga, pero yo no lo veo, ¿no? Y finalmente también está lo que se espera del Estado, ¿no? O sea, por una parte, pues no se plantea una solución integral, pero por otra parte se piensa que el Estado va a ser capaz de ponerse, o sea, y ahí viene el tema de las decisiones políticas, o sea, ¿qué decisión política finalmente toma un país con todos sus actores, el Estado y otros actores, en cuanto a pues una política de desarrollo, una vía de desarrollo? El año pasado me tocó visitar Puerto Antioquia, el proyecto Puerto Antioquia, ¿no? Ahí en Urabá. Pues era muy interesante, fuimos en lancha a visitar lo que va a ser ese puerto en agua profunda, etcétera. Y resulta que antes pues había un canal que servía para encaminar pues los barquitos, ¿no? La rastra que iban a dar a los buques, ¿no? Que estaban en alta mar, ¿no? Bueno, ese va a desaparecer y se va a instalar una reserva ecológica. ¡Ah, qué maravilla!, ¿no? Pero esa reserva ecológica va a estar debajo de una supercarretera que va a pasar, pues va a partir de los campos bananeros que están a la par, van a sobrevolar sobre el asentamiento, pues
precario bananero que está ahí, ¿no? Donde la gente vivía del puerto y tal, ¿no? Y va a pasar encima de esa pequeña reserva, ¿no? Ese pequeño... ¿Quién va a gestionar esa reserva? ¿Qué van a hacer los bananeros, o sea, la gente que vive ahí en el asentamiento? ¿Qué va a pasar con ellos, no? Y esa supercarretera, ¿a qué va a servir? ¿No? O sea, no rompe esa lógica de crecimiento continuo. Lo que se pretende hacer es aumentar los flujos de mercancía y dejar de lado seguir con lo mismo, nada más que habrá pues un pequeño nicho, ¿no? de reserva natural debajo de una supercarretera. Ahí me paro por el momento. ¿Sí? ¿Tú? Quería contestarle a ella. Sí, usted habla de las alternativas, pero es que el Pacífico es distinto al Urabá y a Antioquia. Nosotros logramos en el Pacífico que todavía no nos han desplazado como en Antioquia los afro, ya no están. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Pacífico 6.400.000 hectáreas tituladas colectivamente en bosque. En el Chocó tenemos casi la mitad, 3.200.000. Y hay un mercado para eso. Claro que eso trae otro problema, que hay unas multinacionales, unos ambientalistas, expertos en hacer estudios. Y el gobierno ha dejado solo a las comunidades negociando. Y son unos leones negociando, con una tecnología internacional que no conocemos, que no sabemos trabajar. Y entonces hacen unas negociaciones muy desiguales, muy desequilibradas. Pero, por ejemplo, en el Baudó, yo soy del Baudó, nosotros tenemos 75.000 hectáreas tituladas colectivamente. Y ya hicimos el cálculo que una hectárea en conservación, si vendemos por unos ambientales, da más que una hectárea en pasto. Entonces, esa es una alternativa. Y en la zona del atrato hay 850.000 hectáreas, que si se hace un buen trabajo, un buen acompañamiento del Estado contra esas multinacionales de los estudios, pues, nosotros llamamos, ¿cómo se llaman? Las cowboys del carbón, como en el oeste vienen, y presionando a las comunidades como están, y los que a veces decimos paren la negociación, como me ha tocado a mí, ahí mismo se me vienen encima, ¿no? Entonces hay alternativas, a la minería hay alternativas, pero no pueden las comunidades solas, a pesar de que la tienen ahí, porque no tienen la experticia en los estudios que hay que hacer y en las negociaciones internacionales. Eso es una habilidad que tenemos. Si se lograra que el Ministerio del Ambiente regulara y entrara a mirar eso como regula otros negocios entre particulares, porque ese no está regulado, tiene muchos vacíos. Ese sería el problema que tenemos. Pero para el Pacífico yo diría que a la preocupación suya le pondría esa, ¿no? Y a la señora que dice que de qué va a vivir, pues bueno, hay una propiedad colectiva que ella hace parte. El problema, ¿qué vamos a hacer con esos recursos para que ella viva mejor? Ese es el otro desafío, ¿no? Ese es el desafío que tenemos ahora. Bueno, yo escuchando un poco las intervenciones, lo que me genera es un poco esa existencia o ese conflicto entre la forma y la materialidad del derecho. Y es efectivamente, en el video se ve, y tú hiciste referencia a que el derecho muchas veces hace referencia a un deber ser, de una manera positivista o hobbesiana, y la antropología, por su lado, hace referencia a lo que es. ¿Y por qué quiero hablar del problema entre la materialidad y la forma del derecho? Es que formalmente con el derecho se pueden hacer muchas cosas. Entonces, formalmente existe una sentencia que reconoce el río Atrato como un sujeto de derechos, pero la aplicabilidad es completamente distinta. Entonces, ya la materialidad del derecho demuestra que existen vacíos. ¿Y por qué? Porque la tendencia mundial está en reconocer los derechos de la naturaleza, ya no los derechos ambientales, sino los derechos de la naturaleza, reconociendo la naturaleza como un sujeto de derechos,
pero la aplicación y a la hora de la práctica genera conflictos. Conflictos a nivel económico para los estados, sobre todo un estado como Colombia, que no tiene la capacidad para poner un aparato no solo jurídico, sino institucional y hacer cumplir la sentencia, pero representa otros desafíos que van mucho más allá, son desafíos sociales y culturales. Entonces, para mí, si bien esta sentencia es muy valiosa, tiene muchas imprecisiones formalmente, pero es muy valiosa porque es muy simbólica. Y es simbólica y al mismo tiempo da una visibilidad a territorios que han estado históricamente olvidados. Entonces yo veía el documental y me admiraba de la belleza y de la biodiversidad que existe en nuestro país, pero no solo eso, sino de la cantidad de comunidades que habitan en el mismo territorio, que no son comunidades afro, sino que también hay comunidades indígenas, y de esto hay, por ejemplo, Anne-Marie Lozonsi ha hecho un trabajo etnográfico muy interesante a este respecto sobre cómo hay un diálogo interétnico en comunidades que habitan mismos territorios, con diferentes costumbres, diferentes maneras de concebirse, pero que además se enfrentan a los mismos problemas. Y con esto quiero resaltar un poco el hecho de que estos instrumentos jurídicos, estas sentencias que parecieran ser legítimos, porque no creo que aquí haya alguien en contra de la sentencia o en contra de recuperar el río Atrato, parece que no tuvieran, dentro de los términos de la efectividad, un cumplimiento como el que quisiéramos. Y es un cumplimiento que va a requerir mucho trabajo, es un cumplimiento que va a requerir, que tiene muchos desafíos de por medio. Y esto yo también lo pienso desde el punto de vista de mi investigación, y es que cuando se hacen las aspersiones de glifosato para erradicar los cultivos ilícitos, no solo se busca erradicar esos cultivos, sino que internamente se hace una estigmatización de los cultivos de coca. Son cultivos de coca que podrían ser históricamente sagrados para algunas comunidades, pero que desafortunadamente en el marco del narcotráfico han sido utilizados con fines ilícitos. Y entonces la pregunta, y la pregunta que yo me hago, que de pronto yo les hago al público en general es, ¿cómo hacemos para darle alternativas a estas personas que realizan, por ejemplo, cultivos de coca, que realizaban la minería ilegal, darles otras alternativas de trabajo? Y eso implica un trabajo del Estado, pero también de la sociedad misma, de entender que personas que han trabajado históricamente en la minería legal, porque esto no es solo el caso de Quibdó, sino es el caso de Buena Seña, el caso de Las Pavas, el caso de comunidades que históricamente han tenido que trabajar en la minería para sobrevivir. ¿Qué alternativas les damos para ser parte de una economía diferente y para reemplazar esas tradiciones que afectan nuestros ecosistemas? Quisiera comentar primero el tema minero y el minero artesanal en relación con el derecho, las reflexiones, las consideraciones que estamos haciendo aquí sobre el tema del derecho. Aunque parezca muy abstracto, realmente el derecho siempre está parado en relaciones de poder, siempre hay intereses y esto tiene mucho que ver con, bueno, porque hoy hablamos de minería artesanal, mineros ilegales, la persecución, o sea, pero ¿de dónde viene esto? En Colombia, el Código Minero, 2001, Ley 685 de 2001. Básicamente lo que dice el Código Minero es que le da prelación a un extranjero, a una empresa con capital económico y con todas esas influencias para tener un título minero en el país. En los últimos 20 años hemos escuchado en los planes de desarrollo la confianza de los inversionistas. Y eso se tradujo en que el país entró en una piñata, en una feria de títulos mineros, títulos para megaminería del carbón, títulos para minería del oro, títulos para minería de arrastre de materiales, en todas las regiones de este país, en buena parte. Y este país ha sido las locomotoras mineras en el gobierno de Juan Manuel Santos,
que llevaron también a procesos de licenciamiento rápido, llamaban fast track, y eso a punta de conflictos, fuertes conflictos. O sea, en Colombia hay batallones mineroenergéticos que cuidan esos títulos mineros y que cuidan esas licencias, aún con la oposición tajante de comunidades enteras que han sido sometidas, prácticamente reducidas a la servidumbre y que están enfermas. El caso que usted mencionó de La Guajira es que es una zona convertida en zona de sacrificio por las energías fósiles, pero ahora por las nuevas energías. Entonces eso lo soporta toda la región. Entonces el Código Minero generó un desorden en el territorio colombiano. Un desorden en donde la gente antes no se llamaba minera artesanal ni tradicional, eran mineros, eran simplemente esto era mío y yo sacaba arena del río o yo sacaba oro. Pero cuando llega el título minero y llega una empresa con personal de seguridad a sacar a los barriqueros, a decir aquí no pueden entrar y el que entre lo matamos, ¿sí?, a criminalizar a esos personajes, entonces la gente dice, ¿quiénes somos nosotros? Somos artesanales porque no somos mecanizados. Somos tradicionales porque el otro no es tradicional. Llegó acá y llegó con todas las prebendas y las garantías que el Estado le dio y a nosotros nos volvieron criminales. Y en este momento estamos viviendo una situación, creo que yo lo quería colocar porque es un tema muy afín a lo que estamos. Sí, rápidamente. Vos planteás un tema que hoy lo hemos evocado rápidamente, que tiene que ver con dos procesos que son propios del orden jurídico. Es decir, América Latina vivió durante los años 90 modificaciones constitucionales muy fuertes. Estas modificaciones constitucionales permitieron, de un lado, tener en estas constituciones que aparecen como hiperprogresistas, derechos para minorías, para un montón de cosas, pero al mismo tiempo abrieron el juego a la explotación de la lógica neoliberal. Es decir, y todo esto se hizo criticando las viejas constituciones nacionalistas que atesoraban el territorio, el subsuelo, lo mandaban como una fuente de soberanía y protección. Entonces hay un problema importante en esta contradicción, porque por un lado se hace la apología de nuevos derechos, se expanden esta cuestión de construcción de ciudadanía, de nuevos ciudadanos, desde lo ético fundamentalmente, pero al mismo tiempo se los pone en contradicción porque la lógica económica que llevan los nuevos códigos, como en este caso el Código Minero, los códigos civiles y comerciales, no hace otra cosa que reglamentar la ley del más fuerte en nombre del capitalismo. Entonces, la propia trampa está en la forma como se relaciona esta política, esto político con lo jurídico. Y me parece porque finalmente lo jurídico y lo político no se pueden pensar como entes separados. Parece que son parte de la misma articulación. Por eso yo planteaba la relación entre lo jurídico y la espada, ¿no?, que finalmente es la cuestión del gobierno. Gracias, Eduardo. Creo que se nos va a acercar el momento de concluir. ¿Querías decir algo, Belén? Entonces propongo que tú digas unas palabras cortas, Belén, y después que damos el señor Rudecindo Castro concluir. Tenía una pequeña pregunta para usted, Rudecindo. Estamos hablando mucho en Colombia de la paz ambiental. La Comisión de la Verdad en su informe pues reflexionó mucho sobre este tema, sobre cómo construir la paz también con la naturaleza. Y le quisiera preguntar si usted cree que a raíz de estas iniciativas, de esta ley, de los guardianes, de los intentos de reconversión con el cacao, podríamos decir que se está intentando y que está tal vez logrando en ciertos aspectos construir una paz ambiental allá. Entonces, te voy a añadir algo, Belén, y después vamos a Rudecindo concluir, si les parece. No, yo quería volver sobre esas contradicciones, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de actividades tradicionales, ¿no? Tú mismo lo dijiste, ¿no? El tema de lo guericero, que siempre, ¿no? Entonces, en este caso, pues
tienes una actividad tradicional a la cual se debe proteger, pues los agricultores que siempre han estado ahí, ¿no? O sea, casi están asignados pues a un destino, ¿no? ¿Está? Y otra actividad tradicional que ha sido históricamente pues la guiricería, pues ya no. Entonces, ¿cómo se resuelve esa contradicción, ¿no? A nivel de derecho. Y a mí lo que me parece problemático en esa cuestión de meter jurisdicción, o sea, puede meterse jurisdicción, pero el tema es que se invoca con un derecho que es un derecho occidental, ¿no? O sea, un jurídico, etcétera, se mezcla con un discurso sobre, pues, los derechos sagrados, los derechos, o sea, son dos formas de pensar que se pretenden insertar y que van a ser regidos por finalmente un orden jurídico que, como bien lo dijo Edgardo, pues tiene, digamos, una intencionalidad política, ¿no? Y defiende también ciertos intereses, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece muy problemático. Y en cuanto al contrato minero, pues hagan como los panameños, ¿no? Hace unos meses, ¿no? ¿Ya? Bueno, muy bueno el debate. Aprendí mucho hoy. Es lo importante, ¿no? Es que antes esperando a la comunidad, ¿qué es lo que dijeron allá? Entonces ya me han llamado como a eso. Y lo importante es que los consideramos amigos ustedes, son nuestros amigos, por lo que han expresado aquí. Porque a veces hemos estado, allá también tenemos debate con los otros, así como me siento aquí, me he sentado también con los jefes del parlamentarismo en nuestra zona, ¿no? Y nosotros decimos el horizonte cultural. No voy a discutir con usted ni la guerra, ni el arma, ni la ley de Colombia. Discuto de mi horizonte cultural. Y si va a aplicar justicia, apliquemos la del horizonte cultural. ¿Usted cómo aplica justicia aquí? Si no conoce mi cultura, usted no puede hacer eso, señor comandante. Se equivoca totalmente. Porque usted está aquí, pero después viene el otro, que es de su misma línea cultural, pero está aplicado en represalia a usted. Y el que sí somos nosotros. Entonces, no, hagan su guerra, pero no se metan en los conflictos internos de nosotros. Que por tierra, que sí, que por el bosque, eso lo arreglamos nosotros. Me dicen, sí, pero es que ustedes se demoran mucho. Sí, claro, es que nosotros somos dialogales. Es fundamental. Para el desarrollo, tenemos que ser dialogales. No imponer una ley, sino dialogar. Y como hombres dialogales nos demoramos más, porque el diálogo se demora más que la imposición. Entonces, una salida es dialogar. Y yo digo, nosotros somos culturalmente distintos. Ustedes se han matado durante 50, 60 años y después se sientan a dialogar. Nosotros no. Primero dialogamos acá. Esa es la diferencia, señor comandante. Y entonces, en esa dinámica, nosotros creemos que desde el horizonte cultural, nosotros para entrar a un bosque, a sembrar maíz, bosque bravo llamamos nosotros, ¿no? Aquí el antropólogo, le pedimos permiso al bosque. Y yo decía, ¿y por qué se pide permiso? Yo pequeño, es que ahí están nuestros espíritus y los vamos a violentar. Y para que no se vaya a caer un palo encima y mate a alguien, le vamos a pedir permiso porque es para comer, para alimentarlo. No estamos sembrando para uso, es un bien de uso, no es un bien de comercio. Entonces, esas visiones también llevan a conservar y a tener unas relaciones con la naturaleza, con el medio. Y a partir de ahí, hasta los más violentos se sientan y empiezan como a pensar. Pero es una forma de dialogar, de resolver un conflicto. Entonces, sí, desarrollo o desarrollismo versus biodiversidad, conservación o cultura. Es un diálogo que hay que hacer. Pero el diálogo de igualdad, ¿no? Entonces, es la idea que pues, tenemos nosotros y que seguimos trabajando en eso y creemos que con 6 millones de hectáreas
conservada, que llega una empresa y dice, yo hago los estudios, me dan el 40% y va a hacer un contrato a 30, a 100 años, a 30, a 40 años. ¿Eso qué negociación es? En 10 años las cosas han cambiado. Las relaciones sociales también han cambiado. Y el mundo ha cambiado. Y yo estoy amarrado con ustedes hasta 30, 40 años. Esa negociación no va, pero como ellos tienen el control económico, tienen el saber también experto, que es el que exigen los otros. Porque si fuera con el saber de nosotros también, les demostramos que nosotros sí conservamos, y sí sabemos conservar. Pero ese no vale. Vale el del experto, el de al ambientalista, como es el experto acá. Y ahí hay un problema de diálogo también y de entendimiento. Entonces decimos, bueno, Estado, usted tiene que entrar a dirimir este problema. Ellos no pueden llegar aquí, en esa posición de superioridad. A los otros, que según eso, es tan complejo eso del medio ambiente, que necesita un pensamiento complejo que ustedes no tienen. Porque esa es la idea que se tiene, ¿no?, de la colonia. Los afrodescendientes, los negros, no tenemos pensamiento complejo. Dice, ¿usted cree que para conservar esto necesita un pensamiento complejo? Entonces, esa es la discusión que damos nosotros. Y esa es la discusión que tenemos que dar y seguir dando en torno a los derechos, como usted dice, de cada quien. Y no con tapabocas, no es que sí, yo estoy del territorio y somos la cultura y usted no entra. Tampoco es eso. Pero ¿cómo entran? ¿Cuáles son los niveles de diálogo de igualdad que vamos a hacer? Esa es la decisión que estamos tomando y en donde hemos venido avanzando. Y allá nosotros negociamos con la guerrilla, negociamos con los paramilitares en nuestro territorio, en nuestro río, la cabecera de los ríos. O lo llaman ellos, lo llamamos nosotros. Y eso es lo que hemos ganado. Y cuando uno dice, ¿usted quién es? Yo soy un neutral activo en el conflicto. No estoy ni con el ejército, ni con la policía, ni con la guerrilla, ni con el paramilitar, ni con el narcotráfico. Estoy con el grupo étnico en mi territorio. Pero yo actúo aquí. Esa es la posición, más o menos, que llevamos para esta guerra ambiental que tenemos ahora en este momento. Porque la guerra es ambiental. Allá todos dicen que van por nuestro bien, pero no van por nuestros bienes. Gracias. Bueno, pues antes de irnos y dejar que Fred cierre el evento oficialmente, yo creo que es muy importante lo que ha pasado el día de hoy, cerrar de esta forma con la Noche de las Ideas, que es una tradición ya en la cooperación francesa, porque a propósito de la construcción de paz ambiental, que pues en este país estamos apostando a la construcción de paz de diferentes enfoques, ¿no?, en los últimos ya 7 años. Tuve la oportunidad de estar hace un par de meses en una conferencia internacional se llamaba así, Tercera Conferencia Internacional en Construcción de Paz Ambiental. Y don Rudecindo, mucha teoría sobre la paz ambiental, mucha política pública sobre cómo hacer la paz ambiental, pero muy poca construcción de paz ambiental. Entonces nos reunimos o intentamos o hablamos de construir paz ambiental, pero muy poco lo intentamos en la práctica. Y es una autocrítica además, ¿no? No me estoy saliendo tampoco a quien critico. Pero ¿cómo sería posible? Pues se me ocurre en este tipo de espacios permitir que el privilegio que unos tenemos se una con las necesidades que otros también tenemos para lograr que las diferentes disciplinas, porque además, por ejemplo, en este país ya vamos a completar los 10 millones de víctimas humanas del conflicto. Vamos en 9.800.000, que no lo dice el Partido Comunista ni las FARC, lo dice el Registro Único de Víctimas del Estado. Pero no son solo víctimas humanas del conflicto armado, hay ríos. La prueba la vimos en el video, bosques, animales, selvas, páramos. Y cómo reparar a un río. Entonces tú preguntabas, y ustedes nos preguntaron en el documental, ¿cómo reparar un río? Pues nosotros en ciencias sociales podemos tener ideas, pero necesita ingenieros, necesita técnicos de las ciencias naturales, necesita ingenieros químicos, como también lo vimos en el documental, y necesitamos a las comunidades, ¿cierto? Sociólogos, antropólogos, ¿cierto? Pero entonces esto, lo bueno de la construcción de paz ambiental es que no tiene disciplina, ni tiene sector social. Es una cuestión trans, ¿no? Y eso me parece muy potente y creo que pues quería dejar esa reflexión como para llevárnosla de cómo poner a maquinar, a conspirar aquí todas juntas para intentar construir paz ambiental como proponía Frederick.
Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Muchas gracias a ustedes por este debate a la vez profundo y respetuoso, que ha sido realmente un escenario muy fructífero para todos. Entonces, este evento ha sido posible primero gracias al Museo Nacional, nuestro anfitrión, gracias al ICANN, a la Embajada de Francia, al Instituto Francés de Estudios Andinos. Ha sido una buena cooperación colombo-francesa. Aparte, si les interesa, seguimos con un coloquio de investigación, coloquio Guerra, Paz y Medio Ambiente. Retomamos mañana a las 8:30 para los que se animan. Y bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente y bueno, seguimos debatiendo de estos temas.